¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el cambio climático devastando el sur de Brasil con otra notable invitada, Nicole Figueiredo de Oliveira, directora de la ONG Arayara, directamente desde Brasilia. Nicole Figueiredo de Oliveira, una cálida bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. El placer es nuestro, Nicole. La escala de devastación de lo que se sigue viviendo en el estado de Río Grande do Sul, en el sureño estado de Río Grande do Sul de Brasil, es comparado a la devastación del huracán Katrina en el 2005. Analistas y expertos como tú dicen que esto es una alerta para América Latina. Estamos hablando de centenares de muertos, ya estamos por 170 casi. Más de 2 millones de damnificados, las cifras son alarmantes. Cuéntanos tu evaluación de qué es la situación hoy en Río Grande do Sul, como esas inundaciones. De los 480 municipios que hay en Río Grande do Sur, 460 fueron impactados. Entonces, fue todo el estado que tuvo una grande cantidad de agua, y eso pasó por dos razones. Una, por la cantidad de agua excesiva de lluvia, por cuenta del cambio climático. Entonces tenemos impactos climáticos severos, cada vez más severos, pasando en todo el continente sudamericano. Entonces, sí, es una alerta para todas las ciudades que tienen este riesgo para inundaciones o sequías. Entonces, también hay riesgos de incendios forestales y hay muchos riesgos relacionados al cambio climático. La segunda razón de lo que pasó en Río Grande do Sul y sigue pasando es la falta de una planificación y medidas concretas para adaptar las ciudades al cambio climático. Entonces, la capital de Río Grande do Sul, por ejemplo, Porto Alegre, tiene bombas que sacan el agua de dentro de la ciudad y sacan y meten de vuelta en el río y otras partes, y estas bombas no estaban funcionando. Porque Río Grande do Sul en 1941 tuvo una otra inundación similar, un poco más pequeña, pero también que causó muchos daños a la población de las ciudades y del campo también. Entonces, hoy hablamos sobre impactos a la vida humana. Entonces, son 170 personas que murieron, muchas heridas, daños de millones de patrimonios, son 2.4 millones de personas impactadas. Y son impactadas por sus casas, están contaminadas y están sucias. Entonces, el agua con tierra como que danificaron muchos muebles y las casas están con humedad y todos los problemas que vienen de esta agua contaminada que alcanzó la ciudad, las casas. Eso está creando un problema de salud pública. Entonces, hay muchas enfermedades que ahora la población está desarrollando, como enfermedades de infestaciones por insectos. Entonces, la dengue, hay otras enfermedades por contaminación bacteriana. Entonces, ahora se dice que cólera está diseminando en las ciudades. Hay otros tipos de contaminación como leptospirosis. Entonces, muy serio desde el punto de vista humano de la salud y la salud mental también de la población, porque fue un trauma colectivo de mucha gente junta que se apoyó, pero muchas pérdidas. Y también el problema es que mucha gente tuvo que salir de sus casas y se abrigar en espacios de rescate y espacios de habitación temporarios.
Y estos espacios también tienen sus conflictos, sus problemas, falta de comida, hubo casos de abuso sexual de niñas, mujeres. Entonces es una situación muy extrema que todo un estado, 2 millones de personas están viviendo. Tu organización, estamos hablando de Arayara, tú eres la directora ejecutiva, una organización no gubernamental. Cuéntanos a qué es el objetivo de la organización y cuánto, digamos, de desafío presenta Brasil a los objetivos de tu organización. Arayara es una organización que tiene más de 30 años trabajando con promoción de derechos y transición energética. Entonces, nosotros somos científicos, abogados y activistas indígenas y personas que buscan la protección de derechos y también la transición energética. Brasil estaba en una situación hace 20 años más o menos muy buena desde el punto de vista energético, porque nuestra matriz energética era casi que totalmente renovable y no dependíamos de mercado de petróleo o gas o otros mercados internacionales. Generábamos nuestra energía, pero con el crecimiento de la demanda de energía y los impactos del cambio climático, que redució la cantidad de agua en los reservatorios de las hidroeléctricas, el país empezó a carbonizar la matriz. Entonces empezamos a construir cada vez más termoeléctricas que generan energía a partir de calor. Y para generar esta energía con calor se tiene que queimar gas, petróleo o biomasa. Y en caso de Brasil, estamos construyendo cada vez más termoeléctricas de gas. Y eso contribuye para el cambio climático también. En nuestro país tuvimos también 4 años muy complejos de un gobierno autoritario que... El de Bolsonaro. ¿Perdón? El de Bolsonaro. De Bolsonaro, sí, que cambió para peor las leyes de protección ambiental. Entonces, leyes que tenían que contener el avance de la deforestación, por ejemplo, y también el control de las leyes existentes también fue disminuido. Entonces, tuvimos un incremento de deforestación y ahora el gobierno de Lula está intentando controlar. Redució la deforestación, entonces tenemos una victoria, pero del punto de vista energético aún tenemos un reto muy grande que es descarbonizar la matriz y no expandir la exploración de petróleo en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, pero también social. Entonces, hoy tenemos que buscar una alternativa energética que no necesite del petróleo en la Amazonía, tanto en la costa cuanto en los bosques. Entonces, desde Arayara, desde nuestro punto de vista, los principales problemas que enfrentamos hoy son la expansión de la exploración de petróleo y gas, la carbonización de la matriz energética, garantía de derechos. Entonces, en diciembre hubo la subasta de petróleo y gas que nosotros llamamos de la subasta del fin del mundo, porque fue la peor subasta de petróleo y gas de la historia de Brasil. Y fue la peor porque primero ofertó 602 nuevos bloques de petróleo y gas en 2% de todo el territorio nacional. Eso equivalía a una gigatonelada de CO2 en la atmósfera si todo este petróleo fuera quemado. Y una gigatonelada es lo que nosotros llamamos de bomba de carbono. Entonces, en el mundo todo hay cerca de 60 bombas de carbono, que son grandes reservas de carbono que aún están ahí en el suelo
y que nosotros como habitantes del planeta debemos dejar ahí y no explorar y no quemar para que no agrave aún más el cambio climático. Entonces, esta bomba de carbono estaba en la subasta ofertada en territorios muy sensibles. Entonces, teníamos montes oceánicos que son como que grandes montañas subacuáticas que son súper importantes para la reproducción de la vida marina y también de corales y la reproducción de pescado. Y también en territorios quilombolas y territorios indígenas. Entonces, y en áreas de preservación ambiental. Entonces, nosotros hicimos un estudio de impactos, presentamos para el gobierno, presentamos para la Agencia Nacional de Petróleo, y los bloques más problemáticos, 77, nosotros hicimos litigios en los tribunales brasileños para intentar contener. Y de estos solamente 5 fueron adquiridos, todos los otros no. Pero tenemos que planificar la energía de Brasil para los próximos 10, 20, 50 años, que sea para descarbonizar, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y promover una energía más justa y renovable. Nicole, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nicole Figueiredo de Oliveira, directamente desde Brasil, sobre las inundaciones que están devastando el estado de Río Grande do Sul y el cambio climático también afectando a toda América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Nicole Figueiredo de Oliveira, directora ejecutiva de la ONG Arayara, directamente desde Brasilia. Hablábamos sobre la devastación que han causado las inundaciones en el sureño estado de Río Grande de Brasil, pero hablando del cambio climático en general en Brasil y en América Latina. Y acá mi pregunta de contexto, mi pregunta de geopolítica. Entonces, Nicole, ustedes, tu organización, estaban justamente luchando y están luchando desde hace más de 3 décadas justamente para una energía más justa, para dejar de quemar estos combustibles o energías fósiles y destrozar o arruinar el medio ambiente. 2 cosas quiero traer a tu atención. Durante la presidencia del presidente progresista de Ecuador, Rafael Correa, hay una región del Ecuador que le llaman el Yasuní, y él propuso de dejar, digamos, bajo tierra el petróleo, y salió a pedirle a la comunidad global, a la comunidad mundial, dice, hay determinada riqueza allí, ayúdenme a compensar ustedes enviándonos una cantidad similar de dinero para no tocar eso, pero no arruinar el medio ambiente. El dinero no llegó. Por otro lado, como tú comentabas de estas licitaciones, un último informe, un informe más reciente, mejor dicho, las 14 empresas petroleras a nivel mundial, a nivel internacional, no tienen ningún tipo de interés en tomar medidas para reducir la producción o la extracción de petróleo en el mundo. Todo este preámbulo para preguntarte, ¿cuánto de lo que pasa en Brasil es resultado de la influencia, entre comillas, del norte para que nosotros en el sur estemos sufriendo todo lo que estamos sufriendo? Muy buena pregunta. Seguro que la exploración capitalista del norte es la responsable por el cambio climático. Sabemos que los países del norte son los principales emisores de gases invernaderos y
este incremento de emisiones que no están reduciendo, mismo sabiendo que tenemos cambio climático hace 40 años, son sí de responsabilidad de ellos. Entonces, para mí es muy serio que sabemos que tenemos que reducir las emisiones en todo el mundo y que los países del norte y las petroleras de esos países que tienen ocultado las informaciones y invertido en una lobby y una influencia para que el petróleo no se reduzca. Hoy tenemos, por ejemplo, en Brasil tenemos Petrobras. Petrobras tiene 51% de capital nacional, 49% son de inversores, siendo que 2% de Shell, que es una petrolera extranjera. Entonces, estas sí no tienen ningún interés en reducir la exploración y la extracción de petróleo en el mundo. Tienen no solo ocultado las informaciones sobre cambio climático, como también estimulado falsas soluciones para el cambio climático y boicotado intenciones de intentos para reducir las emisiones, para hacer una transición energética en todo el mundo. Las negociaciones internacionales de clima, entonces el Acuerdo de París y todos nuestros esfuerzos para reducir las emisiones globales tienen como principio que los países desarrollados que tienen dinero y condiciones para financiar la reducción, que tendrían que tener objetivos de reducción más ambiciosos. Y cuando miramos todo el Acuerdo de París y todos los objetivos de los países juntos, aún si todos cumpliesen los objetivos, esto es otra cosa porque no están cumpliendo, eso significaría un incremento de temperatura mundial en 2.3 grados. Y hoy estamos en 1.4 y viendo estos impactos como de Río Grande do Sur y otras partes del mundo, que en África, en Asia, todo el sur global está pasando por daños climáticos muy graves. Entonces sí, tienen responsabilidad. Y en caso de Brasil, no pagan impuestos de renta. Entonces, desde el gobierno Temer, que el país no cobra impuestos de renta para ninguna petrolera que quiera explorar petróleo acá. Entonces, no pagan también son muy subsidiadas. Entonces, hay mucho apoyo desde el gobierno para que estas industrias sigan poluyendo. Entonces, el camino que tenemos que tener como gobierno es parar de subsidiar estas industrias, hacer una planificación energética más justa y claro que los poluidores tienen que financiar tanto la transición energética como también los daños y pérdidas que ocurren por cuenta del cambio climático en los países más pobres. ¿El cambio climático está teniendo un efecto similar en las poblaciones del norte que del sur, o del sur sufren más el impacto de este cambio climático? Seguro que las poblaciones del sur sufren más el cambio climático que de norte, y en el sur también son las poblaciones periféricas, las personas negras, las personas que son más pobres, que también sufren más porque no tienen tantas condiciones de se adaptar y adaptar sus casas y sus viviendas al cambio climático. Entonces sabemos que son las personas, los agricultores familiares, las mujeres negras de las ciudades, las personas más pobres que son las más impactadas, y el sur aún más impactado. Y en el caso, volviendo a la presidencia de Jair Bolsonaro, del neoliberal Jair Bolsonaro, cuando hace la autorización de que se pueda deforestar la Amazonía, se crea otro fenómeno, y es
el desplazamiento de las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, poblaciones indígenas. ¿Se crea allí también otro drama social? Sí, se crea un drama social tanto por desplazamiento de las poblaciones indígenas por cuenta de la invasión de sus tierras, por grileros y por el agribusiness, el agronegocio, pero también por que no se generó ninguna protección de las tierras. Entonces, en Brasil tenemos una condición legal que es la demarcación de tierras indígenas. Y esta es la condición más importante de protección de estas tierras. Y durante el gobierno Bolsonaro no demarcó ninguna tierra y al revés intentó aprobar proyectos de ley que permitían la minería en tierras indígenas y redució la fiscalización por estas invasiones. Entonces, no solamente las actitudes concretas que generaron este desplazamiento y la vulnerabilización aún más grande de estas poblaciones, como la propia narrativa también permitió que las personas que son responsables por esta deforestación se sintiesen más seguras para invadir y deforestar. En el caso de la presidencia de Lula da Silva, en el año próximo, 2025, él ha obtenido que la COP, es decir, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se realice en Brasil. En definitiva, es simbólico porque en definitiva es mucho ruido y pocas nueces, hablan mucho, pero los que mandan allí son los lobistas que están para que todo se mantenga como está, todo siga con el status quo. Sí, es importante tener en cuenta que en una COP no se discute mucho los temas nacionales. El objetivo de la COP es obtener un financiamiento para la transición global, el financiamiento para pérdidas de daños y obtener una ambición más grande de los países que tienen que reducir sus emisiones. Entonces, la simbología de tener una COP en Brasil sí es importante y, claro, tener números de reducción de la deforestación es muy importante para esta COP. Y el reto de presidente Lula y es lo que hay una oportunidad para presentar también una protección de la Amazonía contra la exploración de petróleo y gas, especialmente por empresas extranjeras. En tu caso particular, tu organización, estamos hablando de Arayara, ¿es difícil obtener financiación ya que de alguna forma ustedes están nadando contra la corriente? Es decir, hay quienes están ganando multimillonarias fortunas con este tema y nadie quiere que traigan a la atención y se crea de alguna forma conciencia del daño que se le está haciendo al planeta. Nadie necesariamente quiere que la gente, como tú dices, sepa lo que no les interesa que se sepa. Mira, ahora con los eventos climáticos cada vez más extremos y cada vez más viendo tragedias como lo que pasó en Río Grande do Sur, la gente poco a poco está tomando conciencia sobre la importancia de reducir las emisiones y dejar ahí las bombas de carbono en el suelo. Entonces, esto sí está creando una conciencia mayor y ampliando nuestra posibilidad de tener apoyo, no solamente financiero, como también un apoyo social y de movilización pública. Nicole Figueiredo Oliveira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.